Hola familia, muy buenos días. Qué bueno encontrarnos de nuevo en esta mañana de domingo desde Vida Nueva Aranjuez, donde estamos hoy teniendo la oportunidad de compartir no solamente con nuestra congregación, sino con todas las personas que también quieren unirse en este día, en este tema que vamos a hacer seguro que de mucha edificación para cada uno de nosotros. Vamos a hablar hoy de la importancia del discipulado en nuestras vidas. Y muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué es tan importante para un cristiano el discipulado? ¿Qué significa eso? ¿Por qué en las iglesias debería realmente motivarse muchísimo más a que las personas conocieran acerca de lo que es la importancia de cuidar de otras personas? Porque lo importante del cristianismo no es que aprendamos nuevas disciplinas, que aprendamos a conocer la ley de Dios, que nos congreguemos. Todo eso es muy importante, pero es muy importante también pasar el mensaje a otros. Pasar las buenas nuevas de salvación realmente es un gran privilegio, pero luego enseñar a una persona a dar los primeros pasos en su caminar con Dios, realmente eso requiere de preparación. Y puede ser una experiencia frustrante o puede ser también una experiencia pero muy interesante en nuestras vidas. Yo lo comparo con la paternidad, con la maternidad, como el hecho de tener hijos. Pienso que es uno de los regalos más grandes que Dios nos da. Y de esa manera no solamente nos reproducimos, como también guiamos a alguien, le ayudamos, le enseñamos a dar los primeros pasos, a crecer y que luego pueda tomar sus decisiones para cumplir conforme a lo que Dios propuso en su vida y aquello para lo cual ha sido diseñado. Entonces, por lo tanto, entiendo que el discipulado, el hecho de acompañar a alguien en su crecimiento espiritual, es una función que realmente es pero muy especial, requiere de mucho valor y requiere también de personas que estén dispuestas a hacerlo. Creo que si contamos con alguien que nos ayude también a responder a nuestras inquietudes, porque muchas veces tenemos dudas, tenemos momentos de debilidad, tenemos momentos de dificultad, y es allí cuando es tan importante el consejo, cuando es tan importante la orientación con base en la palabra de Dios. Entonces, todo esto puedo decirte que realmente puede convertirse, como decía, en una muy buena experiencia o en una muy mala experiencia. Porque fuimos diseñados por Dios realmente para trabajar en equipo. Fuimos diseñados para poder hacer parte de un equipo, para no estar viviendo una vida de egoísmo solitario, porque realmente ahí es cuando entendemos las palabras también que encontramos en la Biblia, donde dice mejor son dos que uno, porque dice tienen mejor remuneración por su trabajo, porque si uno de ellos cae, el otro le levantará. Y dice, ay del que cae cuando no hay otro que le levante. Estas palabras las encontramos escritas por el rey Salomón, cuando un día expresó esto, y realmente hoy podemos entender que es verdad. Caminar y tener a alguien a nuestro lado que nos acompañe realmente es de gran bendición. Poder invertir en otra persona, en cuidados, en cariño, realmente es de gran ayuda. Entonces, no basta simplemente con anunciar las buenas nuevas de salvación, no basta simplemente con llevar la buena noticia de que la salvación es gratuita y a través de Jesucristo. Eso es importante, pero hay una orden que nos fue dada por parte de Jesús que dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, ¿qué significa eso de discipulado o qué importancia tiene el discipulado? ¿Por qué hoy vamos a hacer tanto énfasis en eso? Yo estoy convencida que los 5 ministerios son muy importantes dentro de la iglesia. Necesitamos de pastores, de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de maestros. Necesitamos realmente de personas que estén dispuestas en la enseñanza, en el cuidado de las personas. Todo esto realmente requiere de un trabajo donde unos y otros ponemos de aquello a lo cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Pero es muy importante también saber que tenemos que prepararnos para servir y hacer las cosas muy bien. Entonces, cuando hablamos de los 5 ministerios, hablamos de que no es simplemente hacer énfasis en la enseñanza. Hay que también transmitirle a la persona cómo se cuida de otra persona que acaba de conocer también del Señor. O no solo el hecho de que acaba de conocer de Dios, sino que ya en su vida de pronto ha avanzado, en su vida cristiana, pero
hay muchas cosas dentro del carácter que necesitan ser formadas y que necesitan ir alineadas conforme a la palabra de Dios. Entonces, es importante saber que nosotros cuando compartimos de las buenas noticias a otros, vamos a encontrar diferentes situaciones. Por ejemplo, puedo decirte que una vez estaba hablando con alguien y contándole dándole la buena noticia: Dios te ama, Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un propósito para con tu vida, y realmente eso fue una buena noticia para ella, porque ella estaba en una silla de ruedas y me decía: yo estoy aburrida de mi situación. Pues yo le decía: pues hay un paso que debes dar, y es invitar a Jesús a tu corazón. Invítale a tu vida para que Él comience a poner orden, para que Él pueda convertirse en tu Señor y pueda poner orden a muchas áreas de tu vida, porque la situación que hoy estás viviendo, ¿no?, puede realmente tener un propósito cuando tú descubres el diseño de Dios para contigo. Entonces, en ese momento fue muy lindo, muy importante. Ella me dijo que orara por ella, y cuando yo estaba orando por ella, yo tuve un sentir en mi corazón. El sentir que tuve es que su problema no era el estar en una silla de ruedas. O sea, en ese momento, cuando tuve ese sentir, después de que había orado por ella, le motivé. Le dije: es bueno que tú conozcas de Jesús, es bueno que tú leas la Biblia, sería muy bueno que te familiarices con la palabra de Dios, porque Él va a hablarte a tu corazón. O sea, no solamente tú vas a hablarle a Dios, porque eso es orar, como también tú vas a poder escuchar a Dios. Él te va a hablar a través de su palabra. Y en esos momentos me dijo: pues no, yo no quiero oírle, yo no quiero que Él me vaya a decir algo contrario a lo que yo quiero hacer. Entonces yo no entendía, y me dijo: odio a mi marido, porque por culpa de él, el accidente que tuvimos fue por un error que él cometió mientras conducía, y por esa razón estoy en silla de ruedas. Si mi corazón llegara a sanarse, si yo cambiara, ya no sería la mujer que va a recordarle el resto de su vida lo que él hizo conmigo. Entonces le dije: pero lo que estás viviendo es una prisión de amargura. Y me dijo: sí, y no quiero salir de ella. Entonces en ese momento entendí que ella había tomado una decisión. Y vamos a encontrarnos con situaciones como esa, con personas que dicen: estoy aburrida de la vida que he llevado hasta ahora, quiero un cambio. Pero vas a encontrar también personas que te dicen: no, aunque sea muy bueno lo que Dios tenga para mí, no quiero conocerlo y no quiero saber qué es. Entonces esas dos tipos de situaciones las vamos a encontrar, las vamos a vivir, y tenemos que respetarlas, porque para eso tenemos el libre albedrío, y realmente Dios nunca nos va a obligar a nada, pero sí tenemos las opciones y es bueno que las conozcamos. Entonces, en el discipulado es muy importante saber que todo me es lícito, como encontramos en 1 Corintios 10:23, donde el apóstol Pablo dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. O sea, yo tengo hoy la oportunidad de escoger, de tomar decisiones, pero tengo también que ser responsable por las decisiones que estoy tomando, porque realmente eso puede llevarme más rápido a cumplir con los planes de Dios, o a que se demoren mucho más en mi vida. Entonces, ¿qué cosas no son discipulado? Quisiera traerlas ahora en este momento en el tema y compartirlas contigo, porque hay cosas que no son discipulado, y hay conceptos falsos que llevan a que muchas personas no quieran conocer de Dios, ni quieran ser acompañados en su vida cristiana por nadie, porque les da miedo. Entonces, ¿qué no es el discipulado? No es consultar a un gurú. No quiere decir que ahora tu pastor se convierte en tu gurú, entonces tú tienes que consultarle hasta qué ropa te vas a poner. O sea, eso no es discipulado. Eso no, de ninguna manera es. Tampoco es tomar decisiones por otra persona. No. Para mí es muy importante en la toma de decisiones, en la toma de decisiones que tienen que ver con cosas que van a cambiar muchas circunstancias, es muy importante oír la voz de mis pastores. Es muy importante conocer sus puntos de vista. ¿Por qué? No porque voy a hacer exactamente lo que dicen, o de pronto sí, pero es muy importante saber que hay otras maneras de ver
y que de pronto también Dios puede hablarme a través del consejo que me están dando y es bueno oírlo. Entonces, al final, la última decisión la voy a tomar yo, pero después de haber oído también el consejo que viene de personas que me aman, que viene de personas que me quieren y que quieren también lo mejor para mí. Entonces, tampoco es discipulado el enseñorearse de las personas o utilizarlas para beneficio propio. Voy a tener a esta persona, le voy a enseñar de las cosas de Dios, pero para que me retribuya con favores. Eso no es discipulado. Entonces, creer también que esto es un trabajo que es solamente para pastores no es un concepto tampoco correcto respecto del discipulado. No es el trabajo de los pastores, es un llamado y es un mandato que nos fue dado por Jesús a cada uno de aquellos que le amamos y que deseamos ser discípulos de Él. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto lo encontramos en Mateo 28, porque fue de las últimas cosas que Jesús habló con cada uno de sus discípulos y la dejó para cada uno de nosotros. Entonces, no es crear un clon. Discipulado no es hacer que alguien sea igual a mí, es hacer que alguien, ayudar que alguien sea igual a Jesús, igual a Él. De eso se trata el discipulado. Entonces, no es hacer una réplica mía, sino que haya alguien que su carácter sea conforme al carácter de Jesús. Entonces, vamos a leer en Mateo 24, de las palabras que Jesús habló, también hablando del final de los tiempos, y nos narraba una similitud que es muy bueno traerla en este momento a memoria. Dice Mateo 24, desde el versículo 45 al 51. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando Jesús hablaba de esto, hablaba de la importancia del cuidado también de las personas. Y estamos viendo tiempos donde por causa aún del confinamiento y de todas estas normativas que tenemos respecto de las desescaladas y de volver a la normalidad o de volver a retomar nuestra agenda, vemos también que muchas personas y que muchos cristianos se han anestesiado en su servicio a Dios. Parece que todo este tiempo lo que hizo fue crear mucha comodidad a nivel espiritual, a pensar que el cristianismo simplemente consiste en oír predicaciones y llenarme más de conocimiento y estar en muchas reuniones tipo Zoom, pero eso no es el cristianismo. Tiene que ver con hacer discípulos. Y puedes hacerlo aún desde tu propia casa, con tus propios vecinos, invitando a alguien a tomar una merienda contigo, a tomar un café, a compartir un tiempo juntos. Esto es discipulado. El discipulado tiene que ver con la cercanía, tiene que ver con que me acerco a alguien, porque hubo un día que alguien se acercó a mí. Hubo un día en que del cielo alguien bajó a acercarse a la tierra y por esa razón vino a ser discípulos. Y sería muy bonito que nosotros nos reprodujéramos conforme al modelo de Jesús. Y no estar como Jesús habló en Mateo 24, golpeando a otros consiervos, peleándome con otros, enredándome en situaciones y distrayéndome con cosas que no son, que no traen un fruto y que no generan realmente bendición dentro del reino. Cuando mi hijo tenía aproximadamente unos 12 años, nos hizo una pregunta, estando nosotros cenando. Estábamos los cuatro cenando y en ese momento nuestro hijo nos hizo una pregunta en un tono bastante preocupado para él, porque él quería conocer nuestra respuesta. Y nos preguntó, papá, mamá, decirme en vuestra experiencia como padres, ¿qué tal ha sido esa experiencia hasta el día de hoy? ¿Ha sido una experiencia frustrante o ha sido una experiencia agradable? Cuando lo oímos,
hubo un momento de silencio porque pues no nos habíamos planteado hasta ese momento esa pregunta. La verdad es que no hacía falta, pero él quería conocer la respuesta. Y en ese momento yo le dije, hijo, gracias por preguntarnos, pero quiero decirte que ha sido y es la experiencia más maravillosa de nuestras vidas. El poder educar hijos, el poder dar nuestra vida por hijos, el poder, y cuando preguntaba, ¿pero ha sido frustrante? Le decíamos no, no ha sido frustrante. Ha sido una experiencia y es una experiencia muy enriquecedora para cada uno de nosotros. Por lo tanto, es un motivo de gozo, es un motivo de alegría. O sea, simplemente quería que no tuviera miedo por esa pregunta que había hecho. Me pareció muy valiente que lo hubiera hecho, porque conocer la respuesta de pronto muchas veces no es motivo de alegría, sino de tristeza. Y yo quería preguntarte, ¿qué tal si tú le haces la misma pregunta a tu pastor? ¿Qué tal es tu experiencia para conmigo? ¿Soy una oveja que produce realización en tu vida como pastor o produzco dolor y frustración? No sé si quieres conocer la respuesta, pero sería muy interesante que de pronto la hicieras. Y bueno, a mí me causa hoy gracia, me causa risa, pero sería interesante porque es autoevaluarnos, es mirar cómo somos cada uno de nosotros, porque la verdad es que si queremos reproducirnos, tenemos que también aprender a tratar áreas de nuestra vida y a dejarnos tratar, que todo eso es muy importante. Entonces, en la Biblia, en Hebreos capítulo 13, versículo 17, se nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Qué quiere decir sujetarnos a nuestros pastores? Que a cada pastor, a cada líder de congregación, Dios le ha dado una visión respecto de esa familia, respecto de esa congregación. Sujetarme a mi pastor significa ir remando en la misma dirección hacia donde va remando. O sea, llevar realmente al mismo puerto toda la congregación, como meta hacia donde vamos. Es ver también por cuáles son los sueños que Dios colocó en nuestro pastor respecto de nuestra congregación. Realmente eso nos permite también trabajar como equipo y nos lleva también a ver que el propósito de Dios se cumple con cada uno de nosotros. Entonces, para cuidar a otros, yo debo también permitir que cuiden de mí. Hay muchas personas que quieren liderar, que quieren tener discípulos, personas a su cargo, pero no les gusta que nadie les cuide o tener que prestar cuentas a alguien. Encuentran que eso de pronto es que le están controlando, encuentran que de pronto eso es, o sea, hay falsos conceptos respecto del cuidado. Y esos falsos conceptos o esos conceptos que no son correctos nos pueden llevar realmente a no dar al máximo todo nuestro potencial de lo que Dios realmente nos dio, nos entregó y nos diseñó a cada uno de nosotros, con el que fuimos diseñados. Entonces, personas que no se dejan cuidar, ¿cuáles son los motivos de que haya personas que le tienen pánico, le tienen miedo a que alguien les cuide o a que alguien o a pedir un consejo o a recibir cuidados pastorales? ¿Cuáles son? Muchas veces pueden ser el hecho de que han sido heridos en el pasado, de que alguien les ha hecho daño, de que alguien les ridiculizó, alguien que estaba en autoridad les ridiculizó, les falló, les mintió. Y realmente circunstancias como esas suceden. ¿Por qué? Porque estamos actuando con personas, estamos actuando entre seres humanos. Pero la verdad es que Dios nunca nos falla. Dios nunca nos va a fallar. Y su palabra dice que Él nos ha dado también pastores conforme al corazón de Él. Por eso es muy importante poder hablar eso con Dios y decirle: Señor, me han fallado, me han herido, pero las heridas tienen que convertirse en cicatrices. No pueden seguir doliendo todo el tiempo, porque nosotros tenemos que realmente tratar eso y perdonar y caminar sobre el perdón y caminar viendo también el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque eso es muy importante. Entonces, otra de las circunstancias que vemos por qué personas no se dejan cuidar muchas veces también tiene que ver con el orgullo. El orgullo es: no necesito consejo de nadie, yo no necesito ayuda, yo me basto solo, o sea, mi parecer y mi punto de vista son suficientes. Y esto no es bueno,
porque lo que la Biblia dice es que antes de la caída es la altivez, la actitud de espíritu, o sea, la altivez de espíritu, el hecho de que yo crea que estoy en un lugar muy alto y que lo que veo es completamente correcto. Y eso puede ser realmente un autoengaño. Entonces, debo entender también que las ovejas solitarias son presa fácil de los lobos. Y hay una circunstancia que sucede con las ovejas, y es que las ovejitas, cuando están con mucha sed, su pastor tiene que ponerles agua en un lugar que no produzca peligro para la oveja. ¿Cómo así? O sea, si la oveja está bebiendo agua en el río y resbala, ¿no? ¿Qué es lo que puede suceder? Que la lana, al caer la oveja en el agua, no le va a llevar la lana a quedar en la superficie, sino a hundirse. Y eso es un riesgo de muerte. La oveja va a morir ahogada. Entonces, por eso el pastor debe estar pendiente también de proveerle lugares donde el agua sea en condiciones que no van a poner en riesgo su vida. Otra de las situaciones que también pueden producir peligro en una oveja cuando está aislada, cuando está solitaria, es el hecho de que puede caer en una zanja. Y si cae en una zanja, normalmente el peso de la oveja le lleva a quedar con las patas hacia arriba y no puede volver a levantarse. Es ahí cuando el pastor necesita utilizar del cayado para levantarla, para que pueda salir de la zanja y para que pueda volver de nuevo a unirse al rebaño. Entonces, hay situaciones que nos pueden poner en peligro, hay situaciones que realmente nos llevan a que nuestra vida esté en riesgo. Entonces, no es el plan de Dios ovejas solitarias. El plan de Dios es un rebaño, el que hagamos parte de una familia. Por eso es tan importante el concepto de familia y reproducirlo de una manera muy sana. Y eso debe vivirse también dentro de la iglesia. No podemos reproducir en la iglesia algo que también no estamos viviendo en nuestra propia casa. Por eso es muy importante crear ese ambiente también en nuestra casa. Entonces, una gran lección de discipulado la encontramos también en la Biblia y quiero citar dos ejemplos que considero muy importantes. Uno de ellos es el ejemplo de lo que sucedió en Samaria, cuando nos habla en Hechos capítulo 8 sobre la circunstancia que se dio cuando Simón el mago, que era un hombre que había sido ganado a través de Felipe, el ministerio de Felipe en Samaria, y este hombre ya se había bautizado y todo, pero cuando llegaron Pedro y Juan y comenzaron a orar para que la gente recibiera el Espíritu Santo, Simón había sido un hombre que había practicado la magia, adivinación, todo lo que tiene que ver con este tipo de ciencias ocultas, y sucede que cuando él vio esa manifestación de poder, él de inmediato le dijo a los apóstoles: oren por mí y cuánto debo pagar para yo también poder tener lo mismo. La respuesta fue contundente de parte del apóstol Pedro, porque cuando le dijo: tu dinero perezca contigo, porque no tienes, ¿no? O sea, el don de Dios, porque estás pensando que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces, de ahí a que vemos a que este hombre tenía muchos deseos de conocer de Dios, pero sus motivaciones no eran santas, sus motivaciones no eran correctas. Y eso es lo que nosotros descubrimos cuando discipulamos a otra persona. No sé, realmente hay circunstancias que, porque por la manera en que él reaccionó cuando le dijo también a Pedro: oren por mí para que nada de lo que hayan dicho suceda conmigo. Me pareció un gesto realmente de gentileza también por parte de él, de nobleza, pero había salido en evidencia realmente lo que había en su corazón. Y eso es lo que sale realmente cuando nosotros estamos siendo acompañados, estamos siendo discipulados. Otra circunstancia fue la que se dio también en la iglesia de Filipos. Y esto lo vamos a encontrar también en la Biblia, en el capítulo 4 de Filipenses, y es lo que sucedió. Resulta que la iglesia de Filipos es la iglesia más antigua de Macedonia, porque fue la primera fundada por el apóstol Pablo, y de eso lo encontramos en Hechos capítulo 16, encontramos toda esa situación que se dio. Pero resulta que en este momento el apóstol Pablo está escribiendo para la iglesia desde la prisión, desde una de las prisiones donde se encontraba, ya que estuvo preso en diferentes lugares. Y si has leído Filipenses 4, te vas a encontrar que siempre se habla de gozo, siempre se habla de alegría, siempre se habla de motivación, pero es que quien estaba escribiendo lo estaba haciendo desde una prisión. No estaba en el mejor momento de su vida. Pablo estaba pasando las circunstancias más difíciles, más adversas,
Y desde ese lugar le escribe a la primera iglesia que había sido fundada en Europa. Entonces comienza a pastorearles, comienza a darles asesoría respecto de situaciones que estaban viviendo. ¿Cuáles fueron las situaciones que estaban viviendo? Una de ellas, el problema entre dos hermanas, Evodia y Síntique. Eran dos líderes, pero resulta que había fricción en el comportamiento entre ellas, había mucho pique entre ellas, no se llevaban bien. Y esto puede suceder en muchos lugares. Hay personas con las que nos llevamos de maravilla, pero hay otras que de pronto cualquier cosa que dicen hace chocar, y esto nos lleva a que hay personas que es de muy buen trato, es agradable tratarlas, pero hay otras con las cuales nos cuesta mucho. ¿Cuál es la solución? ¿Cambiarnos de congregación? ¿Cambiarnos de iglesia? Esa no es la solución. El apóstol Pablo se refiere a ellas y les dice a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. ¿Qué significa eso? Sean de un mismo corazón. No importa que no piensen igual la una y la otra. No importa que no se caigan bien la una a la otra. Eso no interesa, eso lo vamos a encontrar dentro y fuera de la iglesia. Lo importante es sean de un mismo sentir, de un mismo corazón. Cuando se habla de un mismo sentir, tiene que ver con las palpitaciones también de nuestro corazón. O sea, anden en la misma sintonía con Dios, no con el corazón humano, sino con el corazón de Dios. Y cuando vemos entonces esta situación, vemos que realmente todo esto nos va a llevar a la formación de nuestro carácter. Entonces, la iglesia enfrentaba realmente un problema muy difícil entre las dos, pero el apóstol Pablo luego dice, en el capítulo 4, versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, yo no estoy buscando vuestros regalos. Yo lo que estoy buscando es que vuestro carácter realmente sea bendecido por el Señor, sea bendecido por Dios. Entonces, vamos a hablar de beneficios. Vamos a terminar con esto. ¿Cuáles son los beneficios de cuidar de otras personas? ¿Cuáles son los beneficios? O sea, ¿por qué es importante y cuál es el resultado positivo de cuidar de otras personas? Entonces, el primer resultado positivo y la primera bendición que podemos tener al cuidar de otros es que nosotros vamos a ser edificados por Dios en la medida en que atendemos a otras personas. ¿Cómo así? O sea, en la medida en que de pronto estamos enseñándole también a caminar, a leer la Biblia, a obedecer a Dios, hay cosas que no solamente son para esa persona, sino que también son para mí, son para ti. Y eso es muy, muy, muy hermoso, de ver que Dios no solamente está teniendo cuidado de esa persona, sino que también está teniendo cuidado de mí. Entonces, es una situación de doble bendición. Cuando yo estoy cuidando a otro, cuando estoy dándole un consejo a otro, cuando estoy compartiendo un versículo con otro, no es porque yo ahora soy el sabelotodo o la sabelotodo, es porque Dios, el Espíritu de Dios nos va a hablar y primeramente me va a edificar a mí porque le estoy sirviendo. Entonces, segundo, si somos discípulos, podemos reproducirnos también como discípulos. O sea, vamos a ser libres de la esterilidad. Y no hay nada más hermoso realmente que soñar con hijos. ¿Te encantaría soñar con hijos también en la fe? De personas que un día puedan decir, mi vida fue marcada por el testimonio, por el cariño, por los cuidados de esta persona que me enseñó a dar mis primeros pasos con Dios. La verdad es que a mí este tema me apasiona, a mí este tema realmente me llena de mucha alegría. Entonces, el discipulado puede ser también un gran desafío o una gran frustración, como estaba diciendo. Entonces, ¿el beneficio cuál es? Es saber que el propósito de Dios no es que vivas una vida frustrada cuando tú cuidas de otros, sino que en la medida en que das, tú vas a recibir muchísimo más. Otra bendición del discipulado, ¿no?, es el hecho de que la mente necesita ser renovada. Y en la medida en que nosotros nos preparamos para servir a otros, nuestra propia mente comienza a cambiar, nuestra propia mente comienza a cambiar los conceptos que teníamos de costumbres humanas por los conceptos del reino de Dios. Así que de esa manera muchas cosas vas a decir, ay, esto hacía yo antiguamente, y hasta hay cosas donde puedes tú mismo compartir tu testimonio. Esto era mi vida en el pasado y esto es ahora por causa
de la palabra de Dios. O sea, cuántas cosas fueron cambiadas, cuántas cosas fueron renovadas, pero eso lo hizo el Espíritu de Dios. Eso es maravilloso que lo podamos decir. Otra bendición también del discipulado es el hecho de que vidas transformadas por el Espíritu Santo son fruto de discipulado. Cuando sabemos que Dios puso a nuestro lado y que ha puesto a nuestro lado ángeles, personas que han servido con cariño, personas que realmente han invertido no solamente su vida, sus recursos en mí, esto realmente nos genera seguridad y nos lleva también a que ese ejemplo sea reproducido también en otros. Y yo te invito hoy a que si tú ya has vivido eso, le des gracias a Dios. Le digas: Dios, gracias por esta persona que ha cuidado de mí, por esta persona que invirtió en mí, por esta persona que ha creído, que me ha impulsado, que me ha motivado realmente a ir más allá de donde yo podía haber ido y descubrir que Dios puede usar lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios, porque es lo que dice su palabra. Entonces, nos daremos cuenta que 1 de Pedro 5:44 es una realidad, es nuestra meta. Dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y quiero decirte que yo sueño con ese día. Yo sueño con ese día. Yo sueño porque la única corona que dice la palabra de Dios que va a ser entregada por Jesús es la que va a ser entregada a los que pastorean a otros. Yo anhelo esa corona. Yo anhelo recibirla de parte del propio Jesús, el buen pastor. El pastor por excelencia, aquel que cuida y que lleva con cariño su rebaño, aquel que nos conduce por senda de rectitud, aquel que nos guarda y aún en el día malo nunca nos abandona. Por esa razón, para mí es muy importante cada vez que cuido de alguien, cada vez que estoy pendiente de alguien, hacerlo bien y hacerlo como para Dios, porque a Él tengo que darle cuenta. Pero lo más importante es saber que aunque aquí en la tierra no haya pago para esa función, porque ningún dinero del mundo lo pagaría, hay un galardón y hay un premio que será dado por el príncipe de los pastores, por aquel que aprueba o desaprueba pastores, que es Jesús. Por esa razón quiero invitarte en este momento a que oremos y a que juntos le digamos a Dios: Señor, ayúdame a tener un concepto realmente agradable de lo que es el servirte a ti. Vamos a decirle en esta mañana: Señor, yo quiero aprender a cuidar de otros. Yo quiero aprender a tener la alegría de vivir ese privilegio de poder cuidar de la vida de otras personas. Dile en este momento: Jesús, gracias porque tú eres mi modelo, tú eres mi ejemplo, tú eres realmente la persona a la que yo quiero seguir y quiero seguir tus pasos, Jesús. Quiero que mi carácter sea como el tuyo. Gracias por haber puesto a mi lado personas también que me cuidan. Señor, pero ayúdame hoy a vencer el orgullo, a quitar los impedimentos que yo mismo he puesto para no dejarme cuidar. Perdóname, Señor, si he tenido una actitud de altivez. Dile en este momento a Dios, porque si ha habido una actitud de altivez, eso no va a traer bendición a tu vida. Si es una decisión que ya habías tomado, hoy puedes tomar otra y decirle: Señor, ¿sabes qué? Me humillo delante de ti y quiero darte gracias por las personas que has puesto a mi lado también para pastorearme. Gracias también por mis hermanos de mi congregación. Algunos me gustarán, otros no. Pero Señor, hoy quiero pedirte que haya un mismo sentir en nuestros corazones y es de ir remando en la misma dirección en la que tu barca va. Señor, gracias por tu amor. Gracias porque el cuidar de las almas es un motivo de alegría y porque anhelo y sueño con ese día en el que el príncipe de los pastores, en el que tú, Jesús, entregues la corona de gloria a aquellos que cuidan de otros. Ayúdame a hacerlo bien y no golpeando a mis consiervos, como tú mismo advertiste, Señor, a tus discípulos. Hoy quiero darte muchas gracias por todas las lecciones de discipulado que hay en tu palabra. Señor, son más los beneficios que puedo tener cuando yo te sigo y realmente quiero aprovecharlos. Por eso en esta mañana te damos gracias por este tiempo y te entregamos el resto de esta semana para que tu bendición sea en cada instante de nuestras vidas. Gracias por las personas que en esta semana vamos a contactar, por aquellos con los cuales vamos a compartir y aún por aquellos que serán restaurados, Señor.
porque así como hay ovejas que están emitiendo balidos de dolor, Señor, también hay pastores que están llorando por la desobediencia de las ovejas. Gracias, Señor, porque tanto al uno como al otro tú los oyes y tú nos llamas a cuenta a cada uno. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Espero que sea de mucha bendición para ti y vamos a continuar entonces en esta sintonía del servicio a Dios.